Muy buenas noches. Los tres museos les agradecen su presencia una vez más aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de iniciar, queremos solicitarles de la manera más atenta apagar sus teléfonos celulares o al menos colocarlos en modo silencioso para evitar cualquier interrupción. En esta ocasión, el Museo de Historia Mexicana y la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se complacen en presentar la conferencia La Revolución Mexicana en Perspectiva Global a cargo del doctor Alan Knight. Me voy a permitir leerles una muy breve semblanza del doctor. Alan Knight es doctor en Historia por el Nuffield College de Oxford, Inglaterra. Ha sido profesor en la Universidad de Oxford, donde también fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Con su libro, La Revolución Mexicana, ganó los premios Albert Beveridge, otorgado por la Asociación Histórica Americana, y Bolton, galardón de la Conferencia sobre Historia Americana. En 2010, el gobierno mexicano le otorgó al doctor la Orden del Águila Azteca y en 2012 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. Vamos a recibir entonces con un afectuoso aplauso al doctor Alan Knight. Muchísimas gracias. Gracias al TEC de Monterrey, a la Cátedra Alfonso Reyes y por supuesto a todos ustedes por asistir. Pensando en Reyes, yo he dado charlas aquí en Monterrey, en el TEC, incluso en este magnífico museo varias veces, gracias a la Cátedra Alfonso Reyes. Esta es la primera vez que en mi charla voy a referirme, aunque sea muy brevemente, muy como rápido, al propio Reyes, porque es un individuo que está involucrado en esta historia. Y antes de comenzar, vale mencionar muy brevemente el origen de esta ponencia. Es una ponencia nueva. Calculo que va a durar unos 50 minutos, que ustedes tienen que aguantar, pero es la primera vez. A veces es difícil saber cuánto tiempo va a durar. Es trabajo en progreso y el porqué es que el fines de este mes de octubre en Santiago de Chile hay un congreso sobre la Revolución Rusa. Obviamente este año es el centenario. Entonces han pedido no solamente a historiadores de Rusia, sino también de otros países que trabajan sobre revoluciones para hacer una estimación de varias revoluciones en su conjunto y su impacto en el mundo. Entonces el título, La Revolución Mexicana en Perspectiva Global, es de ellos. Entonces yo estoy cumpliendo el requisito del Congreso. Y para aclarar un poco, quiero comenzar diciendo algo muy brevemente sobre la cuestión de perspectiva global. La globalización como fenómeno actual o como tema de investigación es algo de moda, pero no queda muy claro qué es la historia global. Es un término un poco vago, incluso transnacional es otro término muy de moda. Conforme a una discusión reciente de varios historiadores, la historia global involucra dos ejes de análisis distintos. Primero, las conexiones entre países, entre naciones, y por otro lado, comparaciones entre los mismos. Las conexiones tienen que ver con influencias directas, más o menos contemporáneas, entre países, entre gente, entre instituciones. Pero el segundo necesita esfuerzos de análisis comparativo a través del tiempo. Esta ponencia tiene dos mitades, algo desiguales. La primera parte, más larga, más detallada, trata las conexiones forjadas por la Revolución Mexicana entre 1910 y 40, 3 décadas. La segunda parte, que es mucho más corta, más analítica, sugiere ciertas comparaciones a través del tiempo. Entonces, en esa parte, la última parte, brevemente voy a sugerir cómo podemos comparar la Revolución Mexicana con otras revoluciones, no solamente del siglo XX. Entonces, quiero comenzar con conexiones. Por falta de tiempo, conocimiento también, voy a limitar mi análisis al impacto de la revolución en América Latina.
omitiendo, por ejemplo, Estados Unidos, que sería un caso importante, pero distinto y ya estudiado en cierta medida por otros historiadores. Aún limitando mi análisis a América Latina, hay serios retos. La región, obviamente, incluye 19 países a partir de México. Y a través de 3 décadas, eso quiere decir más de 500 años país que se puede investigar. Por añadidura, no obstante mucha palabrería académica, la influencia o el impacto de un fenómeno histórico como la Revolución Mexicana es muy difícil de estimar. Para dar un ejemplo, en un libro muy reciente, fruto de mucha investigación muy novedosa, la historia canadiense Amelia Kittle, se ve la portada aquí, sostiene que la política del presidente Cárdenas hacia América Latina, una política necesariamente basada no en el poder económico o militar, sino en la influencia político, diplomática, cultural, fue muy exitosa, muy duradera. El problema para mí con su libro, aunque tiene muchas cosas muy interesantes, es que su evidencia, no obstante ser muy extensa, deriva de los propios representantes mexicanos, los embajadores, ministros, encargados de negocios, etc., quienes lógicamente enfatizan, y yo creo casi seguro exageran, su propia actuación. Es lo mismo con otros, con los británicos, los norteamericanos, etc. La evidencia de otras fuentes sobre esta cuestión del impacto de la Revolución Mexicana afuera, por ejemplo, yo revisé bastante reportes británicos para ver lo que ellos dicen de este impacto, estaban interesados en eso, es mucho más matizada y en cierto sentido es evidencia más negativa. Voy a dar unos ejemplos. Por tanto, yo personalmente creo que el impacto de la revolución fue limitado a ciertos sectores o países. Eso no quiere decir que no vale la pena estudiarlo. Pero hay que cuidar un poco que no exagerar debido a nuestras fuentes, que es siempre el riesgo del historiador. Y mi opinión, en eso coincido con la imagen tradicional de una revolución más que nada nacional, nacionalista también, enfocada en sí mismo, y no una revolución al estilo de la Revolución Francesa, ni hablar de la Revolución Rusa, que se considera como un ejemplo para todo el mundo. Eso es una frase de los franceses. Ni mucho menos una máquina bélica para exportar sus opiniones armadas, una frase del entonces primer ministro británico William Pitt, cuando la Revolución Francesa. En cuanto a México, su proyección, si se quiere, fue muy diferente. Es cierto que, como demuestra Kittle y otros, el gobierno revolucionario hizo muchos esfuerzos para difundir su mensaje y así ganar, si se quiere, los corazones y mentes latinoamericanos. Es decir, creo es interesante, México desplegó lo que hoy en día a veces se llama poder blando, en inglés soft power, tema de mucho debate en cuanto al estudio de relaciones internacionales, enviando a América Latina misiones culturales y militares, libros, artefactos precolombinos, intelectuales, poetas, deportistas, hasta conjuntos de mariachis. Además, México fue pionero en una nueva forma de activismo diplomático, no solamente transnacional, pero también, si se quiere, democrático o demótico, es decir, el reclutamiento de estudiantes, obreros y intelectuales públicos, gente como José Vasconcelos, quizás el más importante, Alfonso Reyes, que ya lo mencioné, Amaro Nervo, Luis Urbina, Juan José Table y muchos otros, que se fueron para dirigirse a la opinión extranjera, ya sea en América Latina o a veces en México. Voy a dar un ejemplo. A veces, su actuación afuera era una suerte de diplomacia callejera, pública, conforme representantes mexicanos, embajadores, ministros, etc., salían de sus santuarios diplomáticos para arengar a la muchedumbre. No debo olvidar que tengo varias imágenes. Lamento que muchos son de hombres con bigotes, pero eso es un poco como fue el escenario político. Cara bastante conocida, el joven Vasconcelos,
el primer bigote, hay un sinnúmero, hay un premio por el mejor, y vamos a ver quién es. Pero un caso muy obvio o muy importante, persona poco menos conocido, Octavio Reyes Spíndola, fue encargado mexicano en La Habana, en Cuba, en los años 30. Un caso ejemplar de un diplomático que se fue a la calle, hablaba mucho en público, voy a mencionar su carrera un poco después. Fue, en palabras del entonces ministro británico en Havana, un agitador experto. Entonces, esto para mí es interesante, es una nueva forma de hacer la diplomacia. En el suelo mexicano también vemos cómo con la llegada del nuevo embajador argentino, Manuel Malbrán, a México en 1916, conforme la prensa, una masa enorme, sus palabras, de estudiantes y obreros le dieron la bienvenida cuando llegó a la estación de Buenavista en el DF. No he podido conseguir una imagen, una foto de eso. Aquí no es una foto muy bueno, pero aquí se ve el entonces presidente Álvaro Obregón con bigote y el nuevo embajador en el medio, que es Malbrán, y con las banderas argentinas y mexicanas. Eso para mí forma parte de un esfuerzo diplomático mexicano para mejorar relaciones con América Latina por razones que voy a explicar. Podemos trazar la política mexicana a través de 3 periodos dentro de todas las 3 décadas del periodo revolucionario. Con Carranza durante la Revolución Armada, con Calles y Obregón, la llamada dinastía sonorense en los años 20 y finalmente con Cárdenas en los 30. Aun si es difícil, como mencioné, estimar los resultados prácticos, las metas mexicanas quedan claras y nos dicen algo de la evolución de este nuevo régimen. De la misma manera, las distintas reacciones latinoamericanas en varios países sirven de prismas para observar la cambiante coloración política de América Latina durante este turbulento periodo. Es decir, a veces lo que es interesante es no necesariamente el impacto de la diplomacia mexicana, sino cómo reaccionaron los varios países, y se ve varias diferencias interesantes. En cuanto a México, otra cara muy conocida, con bigote y barba, Venustiano Carranza, libró una larga lucha por el poder, primero contra Huerta, el antiguo régimen, después contra Villa Zapata. Entre 1915 y 20 trató de afianzar el flamante régimen revolucionario frente a amenazas tanto de adentro, rebeliones armadas, retos económicos, como de afuera, más que nada la hostilidad de los Estados Unidos. Obregón también, los dos caudillos sonorenses, Obregón a la izquierda y Calles. Obregón tuvo también aguantar presiones internas y externas, pero con Calles, presidente entre 24 y 28 y después jefe máximo de la revolución, el régimen alcanzó mayor estabilidad y confianza, permitiéndole a Calles llevar a cabo políticas reformistas, agrarias, laborales, anticlericales, que provocaron la ira de los Estados Unidos y la resistencia armada de los católicos. Es probablemente muy conocido por todos ustedes, pero en Chile quizás ellos no van a conocer estos temas también. Y con Cárdenas, otra cara muy conocida, y debido en parte al impacto de la Gran Depresión de los 30, la revolución alcanzó su momento más radical, que culminó en la expropiación de las empresas petroleras en 1938. Y voy a mencionar este tema en particular en un... 38. Sí, ¿qué dije? Yo oí 28. No, pero 38, sí. Al principio, entonces, vemos un régimen frágil luchando para sobrevivir. Hacia los 20, el régimen cobró fuerza y ofreció a América Latina un nuevo modelo político, reformista, populista, nacionalista, fuertemente anticlerical, modelo que inspiró a algunos en América Latina y escandalizó a otros. Y con Cárdenas este modelo llegó a su colmo, sirviendo de ejemplo radical y nacionalista, por ejemplo con la cuestión petrolera. A un continente donde las ideologías contemporáneas de la época, fascismo, marxismo, nacionalismo, liberalismo, se peleaban entre sí.
Entonces, el factor mexicano es importante en una mezcla de ideologías y de conflictos políticos en estos años. Durante estas 3 décadas, América Latina también se transformaba, aunque en menor grado que México. En un principio, la Revolución Mexicana proveyó un claro contraste con los regímenes, digamos, oligárquicos que imperaban en la región. Quizás Uruguay y Argentina después de 1916 son excepciones parciales, porque hubo cierta apertura política. Pero principalmente fueron regímenes controlados por élites terratenientes que permitían poca participación masiva. El orden oligárquico se mantuvo en América Latina durante el periodo de entreguerras. Incluso en Argentina, la oligarquía, si se quiere, recobró el poder en 1930, pero el impacto de la Gran Guerra y la Gran Depresión, aunado a cambios estructurales socioeconómicos como urbanización, migración interna, industrialización, estimularon nuevos retos al status quo, como sindicatos, el movimiento estudiantil que comenzó en Córdoba en 1918, nuevos partidos nacionalistas, antiimperialistas, más un repensamiento del papel del Estado en la sociedad. En Perú, por ejemplo, aquí vemos los 2 líderes ejemplares. A la izquierda, Aya del Torre, líder del movimiento del partido APRA, a la derecha, José Carlos Mariátegui. Ambos fueron inspirados a su manera por el ejemplo mexicano. En los años 30, en Colombia, el presidente Alfonso López Pumarejo, que inició la llamada Revolución en Marcha, también fue afectado, influenciado en cierta manera por el ejemplo mexicano. Tenemos también en esos años el régimen de Batista en Cuba. Voy a mencionar Batista. Hay que tomar en cuenta que Batista en sus primeros años, en los 30, fue un líder más reformista, no fue el Batista de los años 50. Y por último, el gobierno del Frente Popular en Chile mostraron simpatías con el proyecto cardenista. Para profundizar esta narrativa, comencemos al principio. En cuanto a la influencia de México fuera de sus fronteras, el impacto inicial de la revolución fue negativo, especialmente en Centroamérica, donde Porfirio Díaz había jugado un papel importante contrastando el creciente poder de los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que Díaz, no obstante toda la leyenda negra, en cuanto a su política externa, tenía ciertos principios más, digamos, nacionalistas, y en parte en Centroamérica el papel de México fue resistir un poco el creciente poder de los Estados Unidos. Pero cuando Madero reemplazó a Díaz en 1911, este papel se atrofió, debido obviamente a toda la revolución. Y tampoco hay mucha evidencia en estos años del contagio revolucionario cruzando la frontera a Guatemala, donde el entonces presidente autoritario Manuel Estrada Cabrera permaneció muy en control, siguiendo una política pro-Estados Unidos anti-México. El temor de la subversión mexicana en Centroamérica fue principalmente una preocupación norteamericana y bastante exagerada. La postura mexicana se volvió más proactiva con Carranza, y vamos a ver otra vez, quien armó una política externa diseñada a proteger la soberanía nacional y favorecer la revolución constitucionalista en su lucha contra Huerta y después Villa y Zapata. Necesariamente los Estados Unidos, la principal amenaza externa, más la fuente, al menos potencial, de armas, de crédito, de legitimidad diplomática, fue el blanco principal de la política de Carranza. Esta política se llevó a cabo, a mi modo de ver, con bastante esfuerzo y éxito. Algo tibio en cuanto a su política interna, por ejemplo, en cuanto a la forma agraria, liberal, Carranza realmente no hizo gran cosa. Sin embargo, mantuvo una fuerte postura nacionalista, rechazando la intervención norteamericana y proponiendo la llamada doctrina Carranza, que declaró la equidad de las naciones y rechazó la injerencia externa en asuntos domésticos. Por tanto, en 1914 y 15, Carranza repudió la mediación
panamericana. Es una narrativa muy compleja, pero lo que se ve en esta caricatura de Estados Unidos es Estados Unidos, Woodrow Wilson, el presidente, como policía, tratando de dialogar, mediar o imponerse. Tenemos a Carranza y Villa luchando en México. Entonces hubo varios esfuerzos por Estados Unidos de mediatizar en este conflicto, a veces en colaboración con varias potencias sudamericanas. Hubo una mediación panamericana por las llamadas potencias ABC, Argentina, Brasil y Chile, en 1914, en colaboración con Estados Unidos, y otra vez en el siguiente año, en 1915, otra vez las potencias ABC, más Guatemala, Uruguay y Bolivia. Mediación que mostró, creo que es importante, cómo los gobiernos latinoamericanos desconfiaban a la revolución y estaban dispuestos a colaborar con los Estados Unidos en búsqueda de un arreglo que detendría el avance de la misma, de la revolución. Entonces, hay poca evidencia de como solidaridad revolucionaria latinoamericana en estas iniciativas diplomáticas. Otra vez, en 1916, cuando Estados Unidos lanzó la llamada expedición punitiva hacia el norte de México, aquí vemos el general Pershing tratando de aniquilar varias cosas, quizás es difícil leer, pero las culebras aquí en el suelo tienen nombres como Villa, bandits, bandidos, villistas, etc. Otra vez Carranza insistió en el retiro incondicional de la expedición punitiva sin hacer concesiones, porque el entonces presidente Wilson quería utilizar esta invasión, esta expedición, para obligar a México a suavizar la nueva constitución, especialmente en cuanto a su política nacionalista. A fin de cuentas, Carranza tuvo éxito. En primer lugar, porque sus fuerzas, el ejército consolista bajo el mando de Obregón, había ganado las batallas clave, y también porque en medio de la Gran Guerra, Estados Unidos no quería involucrarse en una invasión de México. Al mismo tiempo, Carranza se esforzó para congraciarse con la opinión latinoamericana, enviando misiones diplomáticas especiales que expondrían el caso mexicano, especialmente para contrastar las versiones negativas norteamericanas, incluso de las agencias de prensa UP y AP. Y, en haciendo eso, podían aprovecharse de las sospechas históricas de América Latina frente a los Estados Unidos. En esta estrategia esencialmente defensiva, es decir, para proteger México, la soberanía de México, Carranza y su equipo enfatizaron menos el radicalismo de la revolución, que podría molestar a varios gobiernos latinoamericanos, sino su compromiso con el orden, el buen gobierno y su heroica resistencia al imperialismo norteamericano. La prioridad para ellos en América Latina fue disipar la noción de la revolución como una fiesta de balas salvaje, sangrienta, sin metas políticas, una noción que muchos comentaristas, tanto americanos como europeos y unos latinoamericanos también, propagaban. Los propios latinoamericanos no estaban necesariamente mejor informados acerca de la naturaleza de la revolución. Y las élites, los intereses empresariales, la prensa y algunos intelectuales muchas veces compartían esta noción negativa de la revolución como una orgía de destrucción llevado a cabo por indígenas salvajes y bandidos criminales, estereotipos muy arraigados en la América Latina de ese entonces, cuando ideas positivistas, racistas, darwinistas estaban en boga. Entonces, otra vez hay que reconocer que no hay necesariamente mucha solidaridad latinoamericana, especialmente cuando se trata de los gobiernos, las élites latinoamericanas. Para ellos la revolución fue más una amenaza que un gran ejemplo positivo. Para cultivar la opinión pública en América Latina, Carranza podía jugar la carta arielista. Este tiene que ver con el conocido ensayo, libro de Rubén Darío, Ariel.
que postula América Latina como una cultura tipo arial, más espiritual, contra la otra cultura norteamericana representada por la figura de Caliban, que es más materialista. Y así, utilizando esta ideología arialista, México podría postularse como el defensor de la civilización latina contra el poder de los Estados Unidos. Por supuesto, esta idea, México contra Estados Unidos, no es nada totalmente nuevo. El propio emperador Maximiliano había jugado este papel, al menos en la imaginación de Napoleón III. Pero con el estallido de la revolución, las preocupaciones norteamericanas pronto condujeron a intervenciones diplomáticas, económicas, militares, como hemos visto, que hicieron a México otra vez una víctima del imperialismo y también, aun sin quererlo, el campeón de la resistencia latina. Lógicamente, la izquierda latinoamericana apoyó a México. El robusto antiimperialismo del Partido Liberal Mexicano, de los hermanos Flores Magón, granjeó la simpatía de sus correligionarios radicales, como por ejemplo los anarquistas argentinos. En Perú, ya hemos visto Aya, Salatorre, Mariátegui también aplaudieron la resistencia mexicana frente a Estados Unidos. Y el socialista argentino Alfredo Palacios, él gana el premio del bigote, yo creo, él saludó a México como, cito, el centinela avanzado en Hispanoamérica que con gallardía inevitable resiste el zaparzo brutal de los mercaderes del norte. Pero hay que reconocer que el arialismo, esta idea del choque de dos culturas, y el antiamericanismo jamás fueron monopolio de la izquierda. Huerta, el dictador contrarrevolucionario, se opuso a Estados Unidos, granjeando apoyo tanto en México como afuera, en ciertos círculos. Su némesis Carranza también resistió a los Estados Unidos, invocando la solidaridad pan-latinoamericana, o a veces indo-latina, en contra del panamericanismo norteamericano. Y esta invocación trascendió las divisiones convencionales izquierda-derecha. Menos que Carranza respondió a las exigencias mexicanas, el público latinoamericano de diversas opiniones políticas estaba dispuesto a prestarle atención, ya que desde 1898 la política norteamericana con intervenciones en Cuba, Nicaragua, Haití, provocó reacciones en América Latina, aun en los lejanos países del Cono Sur, e incluso entre grupos más conservadores, es decir, no solamente entre izquierdistas. El arialismo o antiamericanismo entonces surgió a través del espectro político, no solamente en la izquierda. La Iglesia Católica, todavía una fuerza mayoritariamente conservadora en ese momento, cuestionó el papel y la cultura protestante, materialista de los Estados Unidos. Igual que muchos conservadores nacionalistas que temían que Ariel, América Latina, cayera en garras del Caliban norteamericano. De hecho, los hinchas latinoamericanos de México representaron una gama de opiniones. Incluyen el liberal patriota colombiano José María Vargas Vila, que elogió a Carranza como el hombre escudo de América, que resistió a los búfalos invasores de los Estados Unidos. El socialista y arialista Manuel Ugarte, argentino, que confesó que, cito, ignoraba por completo las cuestiones políticas internas de México y, de hecho, al principio se apoyó a la derecha en México contra Madero, pero debido a su postura frente a Estados Unidos, al fin cambió su lealtad a Carranza y Carranza le pagó sus servicios, digamos, propagandísticos. O también tenemos el caso del poeta peruano José Santos Chocano, que a su vez fue carrancista, villista, nuevamente carrancista, después regresó a Sudamérica, donde tuvo una carrera político-literaria muy compleja. Y el principal hilo ideológico de estos itinerarios fue a veces un fuerte antiamericanismo. La relación México-América Latina evolucionó en un contexto internacional
que no se limitó a los Estados Unidos y a las Américas. En tiempos de Carranza, por supuesto, la Primera Guerra Mundial arrojó su sombra sobre el continente, fomentando nuevos alineamientos entre aliadófilos, neutrales y simpatizantes con las potencias centrales. Los carrancistas fueron vistos como pro-Alemania. Esta caricatura, también de origen norteamericano, demuestra un militar prusiano, quizás el emperador, el Kaiser, tentando a México para invadir a Estados Unidos, que tiene que ver con el célebre telegrama Zimmermann de 1917, cuando Alemania propuso una alianza con México contra Estados Unidos, invitación que México lógicamente rechazó. Los carrancistas fueron vistos como pro-Alemania, principalmente porque Alemania era un contrapeso al poder norteamericano y, conforme el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero tal vez porque algunos militares carrancistas, no todos, admiraban las supuestas virtudes prusianas. La opinión latinoamericana frente a la guerra estaba muy dividida. En La Paz, Bolivia, el emisario carrancista Luis Cabrera, que fue una de las personas más importantes en todo ese esfuerzo diplomático, lamentó que los oficiales bolivianos, siendo pro-aliados, eran, en sus palabras, solapados enemigos nuestros. Por otro lado, en 1917, año del telegrama Zimmermann, los presidentes Carranza y Irigoyen de Argentina se juntaron para pedir la neutralidad latinoamericana en la guerra, que fue un reto, a propósito, un reto a Estados Unidos, pero no tuvieron éxito. Es decir, consideraciones geopolíticas, productos de la guerra, también determinaron las relaciones entre México y los países latinoamericanos. Por tanto, cuando Carranza se enfrentó a Estados Unidos, podía granjear apoyo en América Latina más allá de los grupos ideológicamente simpatizantes, y no solamente entre izquierdistas. Hubo apoyo ideológico entre la izquierda, obviamente, partidos radicales, estudiantes. Esto es una gran manifestación estudiantil en Córdoba, en Argentina, en 1918, cuando comenzó todo el nuevo movimiento de reforma universitaria, que tuvo un eco en muchos países, y los estudiantes a veces fueron un grupo muy importante en apoyo a México. También entre sindicatos, entre intelectuales y izquierdistas, pero también había simpatía más extensa debido a la resistencia mexicana frente al imperialismo norteamericano. Sin embargo, apoyo o simpatía no fueron necesariamente muy útiles. Quiero mencionar un poco la cuestión más práctica. Las misiones mexicanas enviadas a Sudamérica para comprar armas fracasaron. Y América Latina nunca ofreció un amplio mercado para las exportaciones mexicanas, mucho menos una fuente de crédito o inversión. Es decir, América Latina no podía de ninguna manera sustituir a los Estados Unidos. Se puede especular si quizás el apoyo latinoamericano hubiera influenciado a los Estados Unidos a suavizar su agresiva actitud frente a México. Mientras que esta lógica sí funcionó 20 años después, hay buena evidencia en la administración de Franklin Roosevelt, que armó la política del llamado buen vecino en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento la presión de América Latina sí tuvo un impacto, cuando, por ejemplo, la expropiación petrolera. Pero yo no he visto ninguna evidencia, eso no quiere decir que no existe, que la administración de Woodrow Wilson 20 años antes tomó muy en cuenta la opinión latinoamericana. Carranza obviamente fue derrocado en 1920, dando lugar a la dinastía sonorense encabezado por Obregón y, más importante para esta historia, Calles. Para Obregón, como mencioné, la prioridad fue sobrevivir frente a retos internos y externos. En particular, necesitó el reconocimiento norteamericano que finalmente consiguió en 1923 a cierto costo. Mientras tanto, se abstuvo de provocar a los gringos, enfocándose en la reconstrucción económica y la formación del nuevo sistema político en México. Y la política externa entonces quedó a la zaga. Pero con Calles las cosas cambiaron.
Más cerebral y ideológico que su pragmático predecesor Obregón, Calles heredó una posición más segura y siguió una política más agresiva dentro y fuera del país. Aceleró las reformas agrarias y laborales, se enfrentó a las compañías petroleras y tomó medidas enérgicas contra la Iglesia, así provocando la guerra cristera. Aquí vemos algunos cristeros. Ya enemistado con Roma y con Washington, Calles selló su notoriedad internacional apoyando activamente a los liberales nicaragüenses contra los conservadores y sus aliados norteamericanos. Hubo una guerra civil bastante importante en Nicaragua en esos años. En esto, Calles combinó la antigua diplomacia tradicional, como mencioné Porfirio Díaz había también resistido a la política norteamericana en el Istmo Centroamericano, y la nueva diplomacia revolucionaria, enviando representantes izquierdistas a Centroamérica, donde llevaron a cabo una gestión progresiva, en cierto sentido se puede decir populista. Además, en esta región, en Centroamérica, en contraste con Sudamérica, México podía respaldar su política con ayuda práctica, incluso con el envío de armas a los insurgentes liberales. Pero los norteamericanos respondieron, aumentando su apoyo militar a los conservadores en Nicaragua. Aquí vemos un grupo de los Marines norteamericanos en Nicaragua alrededor de 1927, y presionando a México a abandonar su atrevida política centroamericana. En 1927, las tensiones entre México y Estados Unidos amenazaron una posible intervención armada. Fue la última vez que yo sepa que hubo una percepción de una posible intervención armada por Estados Unidos en México. Calles entonces tuvo que ceder. El gran líder liberal nicaragüense, Augusto Sandino, se ve aquí, fue sacrificado, es decir, México dejó de apoyar su revuelta en aras de un acercamiento entre México y Estados Unidos. El notorio anticlericalismo de Calles también tuvo un impacto en América Latina, y otra vez la reacción dependió mucho de las circunstancias locales en los diferentes países. Donde la Iglesia Católica era fuerte, por ejemplo en Chile, Colombia, Ecuador, el anticlericalismo mexicano fue denunciado muy críticamente. Donde era más débil, por ejemplo en Cuba o Guatemala, la cuestión anticlerical tenía menos perfil y por tanto la opinión acerca de México, su política, sufrió menos. En Guatemala, por ejemplo, aun cuando el anticlericalismo había cobrado fuerza en los años 20, jamás alcanzó el mismo nivel que en México. Como comentó el visitador apostólico en Guatemala, enviado por el Papa, en México, y este individuo conocía a México de primera mano, él dijo, en México el Estado había declarado la guerra a la Iglesia, pero la Iglesia mexicana, debido a sus capacidades y disciplina, podía resistir. Por contraste, dijo, en Guatemala, la hostilidad del gobierno es mucho menos palpable, mientras que la Iglesia era ignorante, indisciplinada y demoralizada. Es decir, faltaron los ingredientes para una lucha tan seria como en México. Por supuesto, donde la Iglesia era fuerte en América Latina, había provocado la oposición de liberales, anarquistas, francmasones y otros. Y para ellos, normalmente una minoría, el ejemplo mexicano fue una inspiración que mereció su apoyo. Pero en ojos de sus contrincantes católicos, la experiencia mexicana fue una sombría advertencia, por ejemplo, de lo que podría suceder en Chile si el anticlericalismo cobrara fuerza. En Chile en 1925 hubo una separación de Estado e Iglesia, pero hecho de una manera muy suave, el Vaticano más o menos aprobó y no hubo ningún conflicto al estilo mexicano. En Colombia también la prensa y la opinión pública se polarizaron. Hubo manifestaciones callejeras rivales. Los católicos apedrearon la embajada mexicana para protestar, demostrando en sus propias palabras que su país y Colombia cumplirá su misión providencial de ser el más fuerte baluarte de la Iglesia Católica. Pero incluso en Colombia la violencia jamás fue comparable a la sangrienta guerra cristera.
Aunque esta guerra se terminó con los arreglos del año 29, y el presidente Cárdenas, metido en cuestiones agrarias, está firmando una solicitud de ejidal, el Cárdenas dio prioridad a reformas socioeconómicas como reforma agraria, pero el conflicto Estado-Iglesia siguió hirviendo durante los años 30, estimulado en parte por la educación socialista, que fue la política oficial en esos años. Otra vez el conflicto tuvo ecos en América Latina, más ruidosos en Chile, por ejemplo, que en Cuba, donde la cuestión iglesia anticlerical fue mucho menos importante. Pero de todos los elementos del proyecto cardenista, la educación socialista fue, a mi modo de ver, lo que tuvo menos resonancia en otros países. Ningún país latinoamericano ensayó experimentos pedagógicos comparables. Tampoco hubo brotes de iconoclastía al estilo de Tabasco con Garrido Canabal. Este no es una foto muy claro, pero lo que se ve aquí es la llamada iconoclastía, la destrucción de iconos religiosos en Tabasco. Pero que yo veo en el resto de América Latina no hay casos iguales. El conflicto entre Estado y Iglesia en México fue mucho más severo. De hecho, el solo país en donde hubo un conflicto comparable, incluso aún peor, fue en España durante la Guerra Civil. Entonces hay un problema de entender el porqué de estas diferencias. No puedo entrar en eso ahora. En cuanto a los otros elementos del proyecto cardenista, reformas agrarias, laboral, nacionalismo económico, sí provocaron bastante interés, debate y a veces una tibia emulación en América Latina. En Colombia, con López Pumarejo, en Perú y más claramente en Cuba con Batista, había unas medidas para beneficiar a los campesinos, para darles cierta protección. Pero salvo quizás en el caso de Cuba con los colonos que producían el azúcar, hay poca evidencia de influencia mexicana y las medidas tomadas para proteger a los pequeños agricultores estaban muy lejos del gran reparto agrario, el proceso de colectivización en el México cardenista. La reforma laboral también, que incluye sindicalización, nuevos códigos de trabajo, arbitraje estatal, fue más extensa en América Latina en los años 30. Hay muchos casos comparables, pero si, por ejemplo, comparamos el Brasil de Getúlio Vargas con el México de Cárdenas, se ve que la versión varguista fue mucho más autoritaria, represiva y que conllevó menos beneficios en cuanto a ingresos y empleo. Por añadidura, las reformas laborales latinoamericanas respondieron a demandas locales, a veces de origen bastante antiguo. Entonces hubo movimientos laborales en Brasil, en Cuba, en Argentina, desde hace muchos años. Y fueron reforzados por la Gran Depresión. Entonces, no es simplemente una cuestión de emular a México o otros ejemplos extranjeros. Otra vez, la reacción al cardenismo en los años 30 fue polarizante. Mientras que la izquierda obviamente aplaudió el proyecto mexicano, la derecha lo condenó como socialista, comunista, demagógico y peligroso. En este día no dijeron populista porque el vocablo no era de moda, pero sin duda hubiera sido usado también. Fue una amenaza a temer más que un ejemplo a emular. Un buen ejemplo de esto es Cuba, que bajo Fulgencio Batista, el joven Batista, un poco más progresivo, populista si se quiere. Batista coqueteó con políticas nacionalistas y reformistas. El entonces representante mexicano en La Habana, que mencioné, Octavio Reyes Espíndola, fue un activista radical, practicó una forma de diplomacia callejero. En palabras del representante británico, él da discursos en los cines, en los barrios pobres y se dirige a reuniones de obreros al aire fresco. Su meta, supuestamente, fue fomentar la creación de una confederación de trabajadores cubanos al estilo del flamante CTM en México, que funcionaría bajo la influencia mexicana y comunista. Es una exageración, pero es un comentario interesante. Aun tomando en cuenta la exageración, queda claro que Reyes Espíndola sí trató de difundir el ejemplo y la influencia de mexicanos en Cuba. Pero lo interesante es que tuvo, yo diría, éxito muy limitado. La derecha cubana,
bastante fuerte, lo denunció como agitador que debe ser expulsado del país. Una propuesta para un tratado comercial entre Cuba y México fue desechada y las manifestaciones izquierdistas, por ejemplo, para dar bienvenida a una misión cultural mexicana que vino en mayo de 1938, provocaron contramanifestaciones en Habana por conservadores en pro de Estados Unidos. Otra vez el ministro británico, muy atento a todo señal del socialismo subversivo, llegó a la conclusión, que para él fue alentadora, cito, en general dice, se puede decir que hasta ahora las ideas radicales mexicanas o comunistas, siempre juntan las dos cosas, no han avanzado en Cuba. Es cierto que Batista, otra vez, quería granjear apoyo popular y por tanto implementó políticas reformistas que fueron plasmadas en la nueva Constitución de 1940. Pero yo creo que su actuación tuvo su propia lógica local. Cuba tenía una larga tradición, obviamente, en movimientos populares nacionalistas. Y no obstante su buena relación con Cárdenas, porque es cierto que Batista y Cárdenas tuvieron en ese momento buenas relaciones, yo no creo que Batista necesitara lecciones del esfinge de Jiquilpan. En su política externa, yo creo que Batista trató de utilizar a México como arma en su relación, una relación compleja y clave, con Estados Unidos. Entonces, para mí, el papel de México en Cuba en ese momento es más como una prueba de tornasol de la política actual cubana, en cual sentido es interesante, más que un catalizador de un radicalismo a la mexicana. El último ejemplo es la expropiación petrolera de 1938. Es cierto que esta medida despertó mucho interés y comentario en América Latina, donde las compañías petroleras temieron un efecto de demostración. De hecho, su intransigencia frente al sindicato petrolero y el gobierno mexicano fue producto de ese temor. Debían mantener la resistencia en México por temor que en otros países habría movimientos nacionalistas. Pero su temor, igual que su predicción que Pemex fracasaría enseguida, ese es lo que dijeron, resultó algo exagerada. Ningún país emuló a México. Es cierto que Bolivia lo había anticipado, expropiando a Standard Oil el año antes, en 1937. Venezuela, pero la producción en Bolivia fue realmente muy poca. Venezuela, el mayor productor petrolero en América Latina, donde la industria iba viento en popa, continuó su política pragmática de aumentar la regulación y los impuestos, y las compañías petroleras concluyeron que no había gran riesgo de expropiación. En Perú también las relaciones entre el gobierno y la IPC, International Petroleum Company, continuaron de lo más cómodos. No había peligro. Otro reporte del ministro británico en Lima, no había peligro, dijo, que Perú siguiera en los pasos borrachos del gobierno mexicano. En inglés, in the drunken footsteps of the Mexican government. Lamento, porque es compatriota mía, pero de hace varios años. Otra vez, la política petrolera dependió de factores locales, la productividad, la fiscalidad de la industria, etc. El ejemplo mexicano sí fue tema de debate, pero no, a mi modo de ver, fuente de sencillas lecciones. Incluso, las consecuencias en México mostraron los riesgos del nacionalismo económico radical. No puedo entrar en todo eso, pero hay un cierto debate, pero yo creo que el impacto de la expropiación fue algo serio. Entonces, en cierto sentido, los observadores latinoamericanos habían concluido que ese es un riesgo, es un paso peligroso. En breve, el cardenismo provocó mucho debate, pero no tanta emulación en el resto de América Latina. Simpatizantes y críticos se enfrentaron, que es un proceso interesante, pero en cierto sentido se anularon. Las reacciones son interesantes como botones de muestra del ambiente y política en cada caso, pero no sugieren la exitosa exportación del proyecto mexicano que, a mi modo de ver, permaneció algo insólito en el mundo político latinoamericano. No hubo ningún gran reparto agrario, ni expropiación petrolera, ni educación socialista. Hasta entonces se puede decir, como México, no hay dos. Por último, si me permite, en 10 minutos más, ¿está bien? ¿Puedo seguir?
quiero tocar unas comparaciones. Este es un análisis algo distinto. He dicho hasta ahora que comparado con Francia, ni hablar de la Unión Soviética, México no exportó su revolución. Había, digamos, ciertos esfuerzos diplomáticos, pero no un esfuerzo consistente y obviamente nada en cuanto a exportación forzosa. En este sentido, creo yo, la idea algo tradicional de una revolución nacional, en cierto sentido autárquica, es correcta. Pero como mencioné, hay otra perspectiva comparativa que nos permite ver la revolución en términos globales comparativos, colocándola entre las grandes revoluciones de la historia, francesa, rusa, china, etc. Esta no es una opinión puramente académica. La revolución mexicana, dijo el general liberal nicaragüense, si me acuerdo bien, en 1917, Manuel Sidiles, dijo: la Revolución Mexicana podrá parangonarse con la Revolución Francesa. Aya de la Torre, también el ideólogo peruano, impresionado por el radicalismo de la Revolución, lamento en sus palabras la falta de su ciencia, opinando que si hubiera obedecido a un programa, habría llegado a cumplir una misión tan grande para América Latina, tan grande como la de Rusia para el mundo. Entonces, en ese momento, los contemporáneos también estaban pensando en esta comparación que a mí parece interesante. ¿Cómo colocamos entonces a México entre las grandes revoluciones históricas? Primero, creo que la revolución sí merece su lugar. Es decir, rechazo personalmente la idea, a veces producto de un craso marxismo, que la revolución, por no ser socialista o comunista, no pertenece entre las verdaderas revoluciones del siglo XX. Podría abundar, pero por falta de tiempo no voy a hacerlo. Segundo, aunque creo que la categoría de gran revolución, diferente de los muchos cuartelazos, rebeliones, etc., es válida y útil, eso no quiere decir que toda gran revolución sigue un patrón igual, o que existen leyes de moción de revoluciones, como pensaba Trotsky. El historiador Crane Brinton, norteamericano, hace muchos años postuló un modelo revolucionario en que cada revolución pasa por 3 etapas: revolución moderada, radical y reacción. Modelo obviamente basado en el caso francés, pero que no sirve para México, tampoco para Cuba. Entonces, me encuentro algo escéptico en cuanto a estos y varios otros grandes modelos o teorías. Yo creo que no hay etapas distintas o no hay como una trayectoria igual para toda revolución. Pero sí creo que se puede hacer comparaciones interesantes, más positivas en cuanto a los actores colectivos. Es decir, el guión puede ser diferente, la historia, pero hay ciertas semejanzas comparables en cuanto a los protagonistas. Entonces, en mis últimos minutos voy a mencionar unas comparaciones. Basado en mi conocimiento del caso mexicano, postulo un reparto. Perdón, olvidé eso, obviamente es la expropiación petrolera. Este es un esquema bastante sencillo, sin duda demasiado sencillo, que trata 5 actores colectivos que se ven en muchas revoluciones: el antiguo régimen, la clase media, o si se quiere la burguesía liberal, la clase obrera urbana, y yo divido entre, en primer lugar, artesanos y también proletariado industrial. Cuarto, el campesinado, agraristas y serranos, voy a aclarar un poco. Y por último, los ganadores revolucionarios, los que triunfan, arman el nuevo régimen, que también se divide en varios casos históricos entre jacobinos por un lado y socialistas o comunistas. Entonces, quiero últimamente poner la carne en este esqueleto analítico. Primero, en cuanto al antiguo régimen, es un lugar común que las grandes revoluciones, las más importantes, casi sin excepción, derrocaron a regímenes estrechos autoritarios, ya sean tradicionales dinásticos como en Francia, Rusia, China, o republicanos oligárquicos dictatoriales, México con Díaz, Cuba, Bolivia en los 50, Nicaragua. Regímenes de esta índole no permiten la movilización pacífica e incremental, de tal manera que, como Madero concluyó, algo a regañadientes creo, la revolución armada se vuelve la sola opción para el cambio político. En casos como estos, en estos regímenes, hay muy poca posibilidad
de una lenta transición del autoritarismo a la democracia, quizás por medio de una dictadura blanda al estilo de Franco. Por tanto, las democracias ensayadas por líderes precisamente como Madero a principios de la revolución, con su proyecto liberal democrático, carecen de hondas raíces y normalmente fracasan. Además, los antiguos regímenes no ceden el poder de buena gana. Al contrario, luchan para mantenerlo o recuperarlo, a veces armando violentas contrarrevoluciones represivas y reaccionarias, que se ven ahora tenemos como una galería de varios bribones, comenzando con Victoriano Huerta, en China con Yuan Shikai, que fue el líder de la contrarrevolución, más o menos el mismo año que Huerta, y los varios generales blancos en Rusia como Kornilov, que tratan de contrarrestar la revolución y restaurar el zarismo. Aun cuando fracasan, todos estos fracasaron, suelen radicalizar a la revolución, como pasó en México, y por eso hacen más difícil la democratización. Hay razones por pensar, este es Napoleón y el concordato, no quiero entrar en eso, pero Napoleón es un caso interesante. Su régimen fue en parte contrarrevolución, pero en parte también una manera de llevar a cabo la revolución. Pero no quiero entrar en la cuestión de Napoleón, demasiado complejo. Debido a esto, nuestro segundo actor colectivo en la historia, que es más o menos la burguesía liberal, se enfrenta a un reto serio. Sus esfuerzos para establecer un nuevo sistema representativo, mientras que se enfrentan a contrarrevolucionarios al estilo de Huerta, fuerzas radicales populares a la izquierda como Zapata, típicamente fracasan. Es casi imposible, obligándolos a aliarse o con la revolución, con Huerta, o con la revolución popular, o simplemente aceptar su marginización política. Por tanto, yo no conozco ningún ejemplo de una gran revolución social, de los varios que ha habido, que haya establecido rápidamente una democracia liberal eficaz. Hay la cuestión de las revoluciones de terciopelo en la Europa oriental en los 90, pero no es un tema que yo conozco muy bien. La aguda polarización producida, casi por definición, por las revoluciones favorecen a los movimientos populares en parte porque estos tienen capacidades de movilización y resistencia más eficaces que la burguesía liberal. Es decir, la gente que apoyaron a Madero a principios, principalmente la clase media urbana, no fueron muy capaces para organizar en grupos militares. Fue precisamente los campesinos con Zapata, con Villa y otros que pueden armar grupos militares capaces. Pero los propios movimientos populares, el tercer actor colectivo, no son monolíticos. Hay campesinos y obreros urbanos y, como mencioné, estos dos grupos también hay que subdividir un poco. La clase obrera, por ejemplo, incluye tanto artesanos tradicionales, organizados en talleres pequeños en ciudades y pequeños pueblos, y por otro lado tenemos el proletariado industrial, una minoría bastante chica en México, los trabajadores sin propiedad trabajando en grandes fábricas o minas industriales, que supuestamente fue la clase revolucionaria de Carlos Marx. En cada caso, en cada país, el balance es diferente. En Francia, cuando la revolución, en México y yo diría también en España, los artesanos fueron mucho más numerosos que los proletarios, jugaron un papel clave en sus varias revoluciones, abrazando típicamente un liberalismo radical y popular, o el anarquismo o el jacobinismo. Por contraste, en Rusia, principios del siglo XX, cuando la revolución, la industria pesada estaba mucho más avanzada, concentrada, y fue el clásico proletariado industrial, permiso otra vez, estos son artesanos mexicanos, miembros de la Casa de Obrero Mundial, más o menos en 1911, artesanos de cierta educación, de cierta cultura urbana, y estos son sus equivalentes en San Petersburgo, grupos industriales cuando la Revolución Rusa. Mientras que los artesanos, como los mexicanos que acabamos de ver, a veces letrados con cierta cultura obrera libresca, favorecieron ideologías liberales, radicales, anarquistas, jacobinas, y con eso a veces fueron anticlericales también, los proletarios industriales rusos, estos
apoyaron un proyecto tipo socialista, comunista, más centralizador, y aunque había algo de anticlericalismo en el caso de Rusia, no era una preocupación tan central. Los campesinos también fueron divididos, no solamente en sus muchas pequeñas comunidades, pero también, a mi modo de ver, analítica, dos grupos principales. Los agraristas que luchaban por la tierra y se oponían a una fuerte clase terrateniente, obviamente los zapatistas que vemos aquí en 1915. Hay muchas buenas imágenes de los zapatistas, es otro. Y por otro lado, el grupo, la categoría que yo llamaría los serranos, habitantes de comunidades mucho más lejanas, a veces en las sierras, donde la clase terrateniente era más débil. El enemigo principal era entonces el Estado, el jefe político, el cacique, el ejército, la policía rural. Las fuerzas de Villa, aunque no, las fuerzas de Villa fueron compuestas de mucha gente muy heterogéneas, pero yo creo que un contingente muy importante en el norte y en las sierras de Chihuahua fue precisamente gente de esta sociedad serrana. Tanto el liberalismo radical y popular como el anarquismo atrayeron a los campesinos, igual los mexicanos como los españoles. Los serranos, esto se puede decir, eran anarquistas casi aún sin saberlo, ya que quieren destruir o debilitar un Estado corrupto y rapaz. En España, especialmente en el sur, en Andalucía, en el norte, en Aragón, los campesinos apoyaron, estos son los célebres anarquistas de Casas Viejas en el sur de España. Ellos apoyaron un anarquismo formal con su programa, bandera negra, políticas de colectivización local. También, otro caso menos conocido, pero muy interesante, en Ucrania, cuando la Revolución Rusa, el movimiento anarquista encabezado por este individuo, Néstor Magno, dominó una enorme región, resistiendo igualmente a los blancos, los zaristas, como también los rojos, los bolcheviques. Entonces fue como una tercera fuerza muy importante independiente. Estos son la gente de Néstor Magno, también con la bandera negra. Y que yo veo, he leído algo sobre este tema, son muy parecidos a los zapatistas en cuanto a sus logros, su manera de actuar, su forma de guerra, tipo de guerrilla, etc. Zapata en Morelos también gozó de un breve periodo de control en Morelos, como Néstor Magno en Ucrania, cuando los campesinos llevaron a cabo un reparto agrario local descentralizado. Pero este sueño campesino, algo anarquista, no duró. Tanto Magno en la Ucrania como Zapata y Morelos fueron derrotados por sus rivales revolucionarios. En España, aún peor quizás, Franco triunfó. El Estado y a veces los terratenientes regresaron. Las esperanzas serranas de autonomía cayeron frente a la contrarrevolución en España o el nuevo Estado revolucionario en México, que conforme la lógica de Tocqueville en su análisis de la Revolución Francesa, estableció una autoridad aún más centralizada sobre las ruinas del antiguo régimen. Es la idea que la revolución derrocó al antiguo régimen, pero después estableció un nuevo Estado aún más fuerte. Para los agraristas, sin embargo, tipo zapatista, sí hubo ciertos beneficios en México como en Francia cuando la revolución. Los nuevos estados revolucionarios, en búsqueda de legitimidad y apoyo popular, tuvieron que reconocer los derechos de los campesinos a la tierra. De ahí la política napoleónica en Francia y el apoyo de los campesinos a la dinastía bonapartista y la reforma agraria en México, que comenzó precisamente en Morelos. En todos los casos, entonces, el resultado de una gran revolución social fue la construcción de un nuevo Estado más poderoso. Pero es obvio que estos estados revolucionarios fueron diferentes. Y en términos generales se puede distinguir, ya estoy en la última página, último punto, entre, por un lado, estados que yo llamaría jacobinos, la palabra utilizada en la Revolución Francesa, que son centralizadores, nacionalistas, a veces anticlericales, pero todavía capitalistas en cuanto a su estructura económica, que se ven en México, con el PNR, con Calles y con algunas matización con Cárdenas, brevemente en Bolivia con el MNR en los 50 y en la Turquía
de Kemal Atatürk. Esta es una comparación que puede parecer un poco extraña, pero hay muchas comparaciones interesantes entre el régimen de Atatürk con Calles. Hay muchas comparaciones en cuanto a política, su énfasis en educación, anticlericalismo, esto es Atatürk ya más maduro. Pero por otro lado, hay casos obvios como en China, como en Rusia, como en Cuba, donde el resultado es un Estado socialista o comunista. Los estados jacobinos como México quedaron dentro de la órbita capitalista, pero llevaron a cabo políticas nacionalistas. Por tanto, chocaron repetidamente con la Iglesia Católica. Y tanto en México como en Turquía, con Atatürk, el conflicto entre el Estado y la Iglesia fue clave. Los estados comunistas en Rusia, China, Cuba también adoptaron algunas políticas anticlericales, pero la amenaza clerical fue menos preocupante y los revolucionarios tuvieron otras prioridades. Mientras que en Cuba, que es un caso interesante, la Iglesia Católica era mucho más débil que en México y España, y después de un breve periodo de conflicto, el gobierno de Castro armó un acercamiento con la Iglesia, una iglesia que en los años 60 ya se volvió más reformista. Podemos entonces, para concluir, resumir las dos opciones revolucionarias así, en cuanto a formación de Estado. Los jacobinos querían utilizar el Estado para transformar los corazones y las mentes, por ejemplo, con la educación. Los comunistas querían transformar los modos de producción económicos. Pero en ambos casos, los resultados fueron el fortalecimiento del Estado, enunciaron el fin de los sueños liberal burgueses y anarquistas. Estos son para mí los perdedores en todas estas revoluciones. Si los 60 años después de 1889 fueron, en palabras de Eric Hobsbawm, la era de las revoluciones, el siglo XX ha sido, conforme la predicción de Tocqueville, en un análisis reciente del historiador Charles Maya, la era del Estado. En consecuencia, la segunda era de revoluciones, más o menos el periodo aquí entre 1910 a 50, cuando había Revolución Mexicana, rusa y otros, típicamente generó desenlaces estatistas, un proceso de forjar nuevos estados fuertes. Nutridas a principios por esperanzas y ideologías anti-Estado, como liberalismo radical, anarquismo, las revoluciones exitosas típicamente fortalecieron lo que Charles Maier en su libro llama Leviatán 2.0, o en México a veces llama el ogro filantrópico. Por supuesto, en los últimos años, desde los 80, la marea se ha vuelto, la Unión Soviética se ha derrumbado. En América Latina, el estatismo ha cedido lugar al supuesto adelgazamiento del Estado y en México el ogro filantrópico ya no es el gigante de antaño. Pero esa es otra historia completa. Gracias. Tenemos tiempo para 3 preguntas, les pedimos muy concretas. Quien levante la mano para pasarle el micrófono, tenemos ese tiempo. Gracias. Yo quería preguntar, en la actualidad que tenemos un Estado corrupto, ¿tú crees que pudiera haber una revolución armada o crees que es cosa del siglo pasado? Debido un poco a la acústica, es un poco difícil. ¿Puede repetir un poco más despacio la cuestión de la corrupción? Ajá, sí, ya que en la actualidad el Estado es corrupto, ¿tú crees que las revoluciones armadas en México, por ejemplo, pudiera suceder o crees que es algo del pasado? Well, la relación entre la corrupción y la revolución es algo difícil, en parte porque la corrupción, todo el mundo entiende que hay corrupción, ha habido corrupción, pero es a veces difícil medir la cantidad, cómo, cuándo, qué cantidad de corrupción. Hubo corrupción en todas las épocas, a mi modo, en todos los países. No hay ningún país, ningún régimen que no tiene algo de corrupción. Depende más de la naturaleza. Hay aspectos de la corrupción, para generalizar un poco, hacer otra comparación,
Sabemos que hay países en donde tratar de pagar una mordida a la policía es racional. Hay otros en donde si tratas de pagar una mordida a la policía van a ponerte en la cárcel. Entonces las costumbres son diferentes. Sin embargo, yo creo que en las cúpulas entre los políticos, su relación con los empresarios, a veces con grupos criminales también, siempre hay algo de corrupción. Pero la dificultad es medir la cantidad, qué tan importante. Sabemos también que a través del tiempo hay cambios. Mi impresión es que pensando toda la historia de México en el siglo XX, hay regímenes o administraciones que fueron más corruptos, al menos tenía fama de ser más corruptos, no quiero meterme en problemas, pero por ejemplo, un ejemplo muy conocido sería la administración de Miguel Alemán en los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Y la corrupción en ese momento dependía en parte de un boom de construcción en Acapulco, en la Ciudad de México, con la consolidación del poder del PRI. Bueno, el PRI acaba de nacer tal como PRI, pero obviamente tenía raíces más viejas, y con la camarilla de Alemán que consiguió el poder, que impuso su autoridad, y eso le permitió tener más capacidad para hacer sus varias maniobras empresariales, etc. Por contraste, yo he estudiado bastante los años 30 con Cárdenas. Sí había corrupción sin duda, pero mi impresión es que fue menor. Hay casos como el general Mazán, por ejemplo, que tenía muchos contratos de construcción de caminos, carreteras, etc. Y parte en Monterrey también. Es un caso sin duda de corrupción, una mezcla de corrupción con la clase política, pero creo que hay como altibajos a través de la historia que tiene que ver con la administración, con la situación económica, etc. Por último, estas son como observaciones un poco vagas, no sé si tengo una respuesta más como bien pensada. A veces cuando los medios son más abiertos, cuando hay más reportes, da la impresión de más corrupción, pero puede ser a veces que nada más que las cosas están ya saliendo a la luz, que antes estaban más disfrazados. Por ejemplo, hay ciertas corrientes de historiadores, digamos, revisionistas, que quieren rescatar la reputación de Porfirio Díaz, diciendo que toda la leyenda negra, como la ideología oficial de la revolución, es que Porfiriato fue todo malo, Díaz fue un bribón, etc., y toda la revolución fue buena. Obviamente hoy en día nadie cree en estas como divisiones tan claras, blanca, negra, etc. Y un aspecto de este argumento, hay muchos aspectos, es que hay quienes dicen que el gobierno de Porfirio fue más honesto y hubo más inversión en obras públicas, etc. El problema es que con Porfirio no había mucha expresión tan abierta y libre. Había una prensa, pero algo controlada. Los periodistas que iban demasiado lejos corren el riesgo de ir al cárcel de Belén, etc. Entonces, después con la revolución no hubo una libertad de prensa total, pero sí había más pluralismo. Si uno lee los periódicos de los años 20 y los años 30, sí hay bastante crítica del gobierno. Entonces yo creo el hecho de que hay más informes, más en los medios, más ejemplos de corrupción, no necesariamente nos dice que había más corrupción, pero que hubo más reportes, que fue un tema de más debate en una sociedad algo más plural, con más libertad de expresión en los años 20, por ejemplo, que en los 1890 con Porfirio. Pero estos son nada más unos comentarios un poco... ¿Pero tú crees que las revoluciones ya pasaron? O sea, fue de antes, que ya no se van a seguir sucediendo. Bueno, hoy en día... Hoy en día. Bueno, yo creo que es obvio que continúa hoy en día, sí. Pero como historiador extranjero siempre me siento un poco incómodo tocando temas pendientes, cuestiones actuales. Es más una atracción de la historia es se puede ver documentos, se puede trabajar en los archivos y
eso no quiere decir que van a realmente descubrir toda la verdad, pero hay un poco más posibilidades. En cuanto a lo que está pasando hoy o ayer, es más difícil, pero hay casos muy conocidos y probablemente ustedes los conocen mejor que yo. ¿Sí? Maestro, nosotros como vivimos aquí en carne propia, la independencia de un imperio y una revolución para llevar adelante todas estas reformas que se necesitaban para liberalizar a los siervos de la gleba, vemos y nos interesa mucho también estudiar los imperios, el británico, el holandés, el francés, el norteamericano, los imperios, porque curiosamente y atendiendo a lo que acaba de comentar la compañera, la gente y sus líderes se organizan para nuevas revoluciones porque los imperios siguen y los imperios siguen aliándose y siguen saqueando los países, exterminando otros países. Es una historia que es muy conveniente que ahora la estudiáramos de todos puntos de vista, no nada más de las revoluciones o por qué suceden las revoluciones, sino cómo han tomado fuerza los imperios actuales y cómo se alían y cómo hacen nuevas estrategias para exterminar, derrotar, saquear y seguir precisamente que sigan surgiendo nuevas revoluciones. Tiene razón. Los historiadores suelen distinguir entre imperios formales e informales, es decir, en un momento Gran Bretaña tuvo un imperio formal en África, la India, en donde ellos estaban gobernando. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, el imperio de Estados Unidos, presumo que estás pensando entre otros en eso, el imperio de los Estados Unidos es más bien un imperio informal, es decir, quizás Puerto Rico sigue como una forma de colonia, pero en otras partes el poder de Estados Unidos no tiene que ver con colonias en donde los norteamericanos se están gobernando, sino regiones dependientes en donde el capital y el poder, quizás la cultura norteamericana tiene mucho peso. Y es cierto que ha habido revoluciones en donde el rechazo de este imperio o de esta hegemonía, de lo que sea, es importante. Probablemente el caso más importante de todas las grandes revoluciones fue la Revolución China, en donde hubo un fuerte nacionalismo en contra de toda la intervención extranjera. China no era colonia formal, pero sí había varios puertos en manos de extranjeros y hubo una presión económica y más que nada hubo la gran intervención muy sangrienta, muy violenta de los japoneses en los años 30 cuando invadieron a China. Entonces no es posible entender la Revolución China simplemente como una rebelión doméstica. Tiene que ver también con el rechazo. Hay varios libros, no soy experto, pero a mí me convencieron bastante que una gran ventaja del Partido Comunista en China con Mao fue su capacidad para resistir a los invasores, los japoneses. Los demás, los nacionalistas con Chiang Kai-shek, etc., estaban mucho más tibios, a veces aliados con los japoneses. Entonces hubo una fusión, una mezcla de nacionalismo y socialismo en el caso de China, muy importante. En otros casos se ve unos corrientes parecidos, pero de menores. Por ejemplo, en el caso de México, sí, el nacionalismo es importante, se ve precisamente en el caso de la industria petrolera, pero obviamente los revolucionarios mexicanos nunca quebraron, nunca rechazaron totalmente la injerencia norteamericana. Querían restablecer un nuevo arreglo. Yo creo que Calles, por ejemplo, en su relación con Estados Unidos, a veces trató de mejorar la relación, conseguir más ventajas para México, para el Estado, con impuestos, y obviamente en el caso con Cárdenas y la industria petrolera fue un esfuerzo exitoso para rescatar el patrimonio nacional. Fue algo insólito, como mencioné, en América Latina no había otro caso igual en Bolivia, pero de mucho menor importancia. Entonces, en la Revolución Mexicana también hay un esfuerzo nacionalista al lado de otros esfuerzos de reforma agraria, laboral, etc., pero
nunca conllevó una quiebra total. Es decir, México, aún con Cárdenas, México quedó dentro más o menos del mundo capitalista, si se quiere, y fue por eso que Cárdenas, después de la expropiación petrolera, tuvo muchos problemas que tuvo que solucionar, porque hubo un flujo de capital, las compañías petroleras impusieron boicot a la industria, entonces realmente fue un reto muy serio. Fue por eso que en otras partes de América Latina, las compañías petroleras dijeron, muy bien, todos estos en Venezuela van a ver que es un desastre, no quieren seguir en los pasos, esta cita del británico en Perú, los pasos borrachos los mexicanos, nadie quiere seguir. A fin de cuentas, Pemex se estableció, no fue un fracaso como tiene sus problemas, claro, pero no fue el gran fracaso que los petroleros, las compañías habían previsto. Pero a fin de cuentas, la revolución mexicana fue una revolución radical, nacionalista, reformista, populista quizás, pero obviamente no fue comunista. Había algunas corrientes socialistas, pero a fin de cuentas no fue una revolución socialista al estilo de China, por ejemplo. Vamos a tener dos últimas preguntas de las personas que levantaron la mano, y el señor y la joven, y terminamos. Bueno, gracias. En Chile parece que hay, tanto algunos de los muralistas mexicanos hicieron una obra en Chile, en Santiago de Chile, creo que Siqueiros. La pregunta sería, ¿se puede hablar de una cierta exportación de las ideas de la Revolución Mexicana? Como primera pregunta, ¿se puede hablar de una manera de exportar las ideas de la Revolución a través de los muralistas, por ejemplo, en América Latina? Y segunda pregunta sería que estos ganadores revolucionarios fracasaron en el intento de hacer una iglesia nacional aquí en México. En Rusia sí la hicieron, aquí en México no pudieron. Entonces hubo un fracaso de esos ganadores revolucionarios. Okay, para aclarar, porque había algunas palabras que perdí. En cuanto a la segunda parte, los revolucionarios mexicanos fracasaron comparado con los rusos. ¿En cuál sentido? Oh. Bueno, sí, si hablas en voz alta. No lograron hacer una iglesia nacional en 1925, se intentó Sí. una iglesia nacional, no fracasaron. El primer fracaso. El segundo fracaso fue la guerra cristera, pero otro fracaso del gobierno. Ok, sí. Y mencionaste algo, es mucho más fácil para mí entender en voz alta, sin micrófono. Mencionaste también sobre Chile y sobre... El intento fueron muralistas mexicanos que hicieron algunas obras en Santiago de Chile. Y se puede hablar de una exportación de las ideas de la revolución a través de los muralistas. Sí. No, es cierto que en cuanto a eso, hubo esfuerzos para enviar revistas, libros, a veces en los fines de 20 y los 30 de películas también. Entonces hubo estos esfuerzos que tanto el libro de Kittle y algunos otros han mencionado. No es un tema que yo he estudiado muy a fondo, al menos yo he leído libros, pero no he hecho como investigación de primaria. Es siempre muy difícil entender el impacto. A veces podemos ver que hay el lector o Mariátegui que alguien esté leyendo estos libros o revistas o que hay un impacto en el sentido, al menos la gente está leyéndolos y debatiendo su contenido. En cuanto a la iglesia, que obviamente sí es un tema muy importante, yo creo que hay mucho más que hacer. Mencioné el hecho que en el resto de América Latina, no obstante cierta fricción entre Estado y Iglesia, no había ningún conflicto del nivel de la cristiada, del conflicto entre Estado y Iglesia en México con la guerra cristera. El solo caso igual o en cierto sentido aún más violenta es lo que pasó en España cuando la guerra civil en 36, cuando hubo muchísima violencia por ambos lados. Entonces es difícil, hay que explicar por qué en ciertos países católicos estos conflictos se vuelven mucho más fuertes. Lo que dijo el visitador apostólico en Guatemala, yo creo es interesante. Él sugiere que, por ejemplo, en Guatemala, la gente son católicos, pero no hay una iglesia muy jerárquica, muy fuerte en Guatemala en ese momento, en los años 20. Después, en los 20, después las cosas cambiaron con un flujo de nuevos curas y cierto mejoramiento, etc. Pero él dijo que en Guatemala
hay una religión católica, digamos, algo folclórica en los pueblos, más o menos manejado por los propios indígenas y otros. En México tenemos una iglesia mucho más bien organizada, pero especialmente en ciertas regiones. Lo importante, yo creo, un clave es el aspecto regional de la cristiada. Es mucho más fuerte en Jalisco, en Michoacán, parte de Aguascalientes, Zacatecas. En Nuevo León hay muy pocos cristeros. En el sureste hay muy pocos cristeros. No porque no son católicos o que no hay revolucionarios, pero tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. En Jalisco, por ejemplo, tenemos una iglesia muy arraigada, muy jerárquica, muy bien organizada. Hay también muchas organizaciones laicas como la Juventud Católica, las Damas Católicas. Entonces, la iglesia fue, en cierto sentido, una organización muy fuerte. También, en el caso de Jalisco y Guanajuato también, no fueron estados muy revolucionarios. Obviamente, los estados revolucionarios, cuando la revolución está en el norte, Chihuahua, quizás Sonora, en cierta medida Nuevo León, y en Morelos, Puebla, en el centro. Entonces, para estos estados, la gente allá, la revolución fue su propia creación. Para la gente de Morelos son más que nada católicos, pero había algunos cristeros en Morelos, pero no tantos. Entonces, para ellos, la revolución sí cumplió ciertas promesas, en parte, con la reforma agraria, por ejemplo, la escuela federal. Pero en Jalisco, Guanajuato, estas regiones, la revolución viene de afuera, es una amenaza de afuera. Es gente como Calles que están enviando subversivos y maestros y líderes de sindicatos. Entonces yo creo que para entender la lógica del conflicto en México es muy importante tomar en cuenta este factor regional. En Rusia, para concluir, mencionaste en Rusia, hubo conflictos entre la iglesia ortodoxa rusa y los revolucionarios con Lenin y Trotsky a principios. Lo interesante es que en los años 30, con Stalin, hay cierto acercamiento, según yo entiendo, y porque Stalin quería armar una ideología no solamente comunista, sino también muy nacionalista. La idea fue el socialismo en un solo país. Trotsky, por ejemplo, había pensado en una revolución mundial, que obviamente no tuvo éxito. Stalin, y obviamente se ve más claramente cuando la Segunda Guerra Mundial, la iglesia rusa fue un aliado del Estado comunista stalinista en la lucha patriótica. Si uno mira películas de Eisenstein como Alexander Nevsky, se ve este lazo entre la iglesia, el nacionalismo y el Estado stalinista. Mencionaste con razón que hubo un intento en México para establecer una iglesia apostólica nacional en los años 20 con Calles. Yo siempre pensaba que no tuvo ningún éxito, pero hay un profesor en Estados Unidos, Matthew Butler, que ha investigado este tema y dice que durante varios años sí echó raíces. Hubo ciertos casos en donde había esas comunidades, pero obviamente hoy en día, que yo sepa, ya no existe. Entonces no fue un gran éxito en la larga duración. ¿Sí? Buenas noches. A veces es mejor si puedes hablar en voz alta sin utilizar el micrófono. ¿Sí? ¿Qué opinaría, más bien, qué opina usted sobre el movimiento indígena? ¿Sobre qué? El movimiento indígena. Ahora, por ejemplo, surgió el Congreso Nacional Indígena y que lanzaron a una vocera pues indígena, ¿no? Que tiene una propuesta hacia la gente de abajo y pues que es una propuesta diferente a todos los partidos políticos de derecha, ¿no? ¿Qué opinaría usted sobre la propuesta de esta vocera? Well, visto desde un punto de vista histórico, obviamente soy historiador y sin conocer tanto la actualidad, yo diría que estas iniciativas, proyectos, o incluso quizás este modo de pensar es relativamente nuevo. Obviamente se ve en los años 90, cuando el cincuentenario de 92 hubo movimientos indígenas, una nueva conciencia indígena quizás, movimientos como los zapatistas en Chiapas, todo esto sí se ve en otros países de América Latina, en Bolivia, por ejemplo, con Morales. Hay
hay un nuevo toma de conciencia, nueva movilización por parte de grupos indígenas a la escala nacional o incluso internacional. Cuando la revolución, no solamente armada, sino también en los años 20, los años 30, obviamente había muchos indígenas metidos en la revolución, como indígenas, como miembros de comunidades, como miembros de ejércitos, como ejército zapatista, villista, etc. Pero que yo sepa, salvo quizás hay una excepción interesante, pero en la gran mayoría de los casos se consideran como campesinos, como mexicanos, como habitantes de Anenicuilco o del estado de Morelos, pero no hablan mucho de como indígenas, como una clase o clase étnica. Hubo algunos movimientos con la palabra indígena, pero lo que pensamos como el indigenismo revolucionario, más que nada es producto de intelectuales y políticos revolucionarios que no son indígenas. Hay gente como Moisés Sáenz y otros que armaron toda la ideología del indigenismo, a veces yo creo con motivos bastante idealistas, a veces quizás un poco más pragmáticas. La idea fue emancipar al indígena desde arriba. Y todos esos movimientos como el Congreso Interamericano o algo así en Pátzcuaro en 39, si me acuerdo bien, hubo iniciativas, pero más que nada de arriba abajo. Repito, quizás con motivos buenos o idealistas, pero no fueron movimientos desde abajo. El caso interesante es el caso de los indígenas yaqui en Sonora, porque ellos sí armaron un movimiento militar, en cierto sentido político, habían luchado a través de todos los siglo XIX en contra de los terratenientes y el Estado, una serie de guerras muy violentas, y cuando la revolución, entraron en la revolución, a veces en el ejército sonorense de Obregón, pero también en grupos independientes. Y parece que los yaquis sí tenían una conciencia muy fuerte de su propia identidad como yaquis y querían recuperar no solamente sus tierras en el río Yaqui, sino también su autonomía como grupos indígenas. Que yo sepa, no hay otro ejemplo. Repito, hay muchos ejemplos de grupos indígenas en la Huasteca, en el sur, en Oaxaca, armando, movilizando, tomando un papel importante en la revolución, pero no con una conciencia étnica tan fuerte. Entonces yo creo que realmente hay un cambio en los últimos 20, 30 años en este concepto de un movimiento indígena, de todos los indígenas, incluso de otros países de América Latina. En la revolución sí, la participación indígena fue muy importante. Se puede ver en los ejércitos zapatistas, por ejemplo, en varios pueblos en particular donde hablaban náhuatl, otomí, etc. Pero, que yo sepa, la idea de un movimiento indígena nacional, transnacional, casi no existía. Bien. Esa es mi impresión, pero no es un tema que he estudiado muy al fondo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alan Knight y a la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey la presentación de esta interesante conferencia. Muchas gracias a todos y quien guste, tenemos una presentación del libro ahorita en el auditorio del Museo del Noreste sobre Nuevo Laredo, la ciudad fronteriza. Muy buenas noches. Los tres museos les agradecen su presencia una vez más aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de iniciar, queremos solicitarles de la manera más atenta apagar sus teléfonos celulares o al menos colocarlos en modo silencioso para evitar cualquier interrupción. En esta ocasión, el Museo de Historia Mexicana y la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se complacen en presentar la conferencia La Revolución Mexicana en Perspectiva Global a cargo del doctor Alan Knight. Me voy a permitir leerles una muy breve semblanza del doctor. Alan Knight es doctor en Historia por el Nuffield College de Oxford, Inglaterra. Ha sido profesor en la Universidad de Oxford, donde también fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Con su libro, La Revolución Mexicana, ganó los premios Albert Beveridge, otorgado por la Asociación Histórica Americana,
y Bolton, galardón de la Conferencia sobre Historia Americana. En 2010, el gobierno mexicano le otorgó al doctor la Orden del Águila Azteca y en 2012 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. Vamos a recibir entonces con un afectuoso aplauso al doctor Alan Knight. Muchísimas gracias. Gracias al TEC de Monterrey, a la Cátedra Alfonso Reyes y por supuesto a todos ustedes por asistir. Pensando en como la Revolución Mexicana, es muy difícil de estimar. Para dar un ejemplo, en un libro muy reciente, fruto de mucha investigación muy novedosa, la historia canadiense Amelia Kittle, se ve la portada aquí, sostiene que la política del presidente Cárdenas hacia América Latina, una política necesariamente basada no en el poder económico o militar, sino en la influencia político, diplomática, cultural, fue muy exitosa, muy duradera. El problema para mí con su libro, aunque tiene muchas cosas muy interesantes, es que su evidencia, no obstante ser muy extensa, deriva de los propios representantes mexicanos, los embajadores, ministros, encargados de negocios, etcétera, quienes lógicamente enfatizan, y yo creo casi seguro exageran, su propia actuación. Es lo mismo con otros, con los británicos, los norteamericanos, etcétera. La evidencia de otras fuentes sobre esta cuestión del impacto de la Revolución Mexicana afuera, por ejemplo, yo revisé bastante reportes británicos para ver lo que ellos dicen de este impacto, estaban interesados en eso, es mucho más matizada y en cierto sentido es evidencia más negativa. Voy a dar unos ejemplos. Por tanto, yo personalmente creo que el impacto de la revolución fue limitado a ciertos sectores o países. Eso no quiere decir que no vale la pena estudiarlo. Pero hay que cuidar un poco que no exagerar debido a nuestras fuentes, que es siempre el riesgo del historiador. En mi opinión, en eso coincido con la imagen tradicional de una revolución más que nada nacional, nacionalista también, enfocada en sí mismo, y no una revolución al estilo de la Revolución Francesa, ni hablar de la Revolución Rusa, que se considera como un ejemplo para todo el mundo. Eso es una frase de los franceses. Ni mucho menos una máquina bélica para exportar sus opiniones armadas, una frase del entonces primer ministro británico William Pitt, cuando la Revolución Francesa. En cuanto a México, su proyección, si se quiere, fue muy diferente. Es cierto que, como demuestra Kittle y otros, el gobierno revolucionario hizo muchos esfuerzos para difundir su mensaje y así ganar, si se quiere, los corazones y mentes latinoamericanos. Es decir, creo es interesante, México desplegó lo que hoy en día a veces se llama poder blando, en inglés soft power, tema de mucho debate en cuanto al estudio de relaciones internacionales, enviando a América Latina misiones culturales y militares, libros, artefactos precolombinos, intelectuales, poetas, deportistas, hasta conjuntos de mariachis. Además, México fue pionero en una nueva forma de activismo diplomático, no solamente transnacional, pero también, si se quiere, democrático o demótico, es decir, el reclutamiento de estudiantes, obreros e intelectuales públicos, gente como José Vasconcelos, quizás el más importante, Alfonso Reyes, que ya lo mencioné, Amaro Nervo, Luis Urbina, Juan José Table y muchos otros, que se fueron para dirigirse a la opinión extranjera, ya sea en América Latina o a veces en México. Reyes, yo he dado charlas aquí en Monterrey, en el TEC, incluso en este magnífico museo varias veces, gracias a la Cátedra de Alfonso Reyes. Esta es la primera vez que en mi charla voy a referirme, aunque sea muy brevemente, muy como rápido, al propio Reyes, porque es un individuo que está involucrado en esta historia. Y antes de comenzar,
vale mencionar muy brevemente el origen de esta ponencia. Es una ponencia nueva. Calculo que va a durar unos 50 minutos, que ustedes tienen que aguantar, pero es la primera vez. A veces es difícil saber cuánto tiempo va a durar. Es trabajo en progreso. Y el porqué es que el fines de este mes de octubre en Santiago de Chile hay un congreso sobre la Revolución Rusa, obviamente este año es el centenario. Entonces han pedido no solamente a historiadores de Rusia, sino también de otros países que trabajan sobre revoluciones para hacer una estimación de varias revoluciones en su conjunto y su impacto en el mundo. Entonces el título, La Revolución Mexicana en Perspectiva Global, es de ellos. Entonces yo estoy cumpliendo el requisito del Congreso. Y para aclarar un poco, quiero comenzar diciendo algo muy brevemente sobre la cuestión de perspectiva global. La globalización como fenómeno actual o como tema de investigación es algo de moda, pero no queda muy claro qué es la historia global. Es un término un poco vago, incluso transnacional es otro término muy de moda. Conforme a una discusión reciente de varios historiadores, la historia global involucra dos ejes de análisis distintos. Primero, las conexiones entre países, entre naciones, y por otro lado, comparaciones entre los mismos. El primer, las conexiones, tienen que ver con influencias directas, más o menos contemporáneas, entre países, entre gente, entre instituciones. Pero el segundo necesita esfuerzos de análisis comparativo a través del tiempo. Esta ponencia tiene dos mitades, algo desiguales. La primera parte, más larga, más detallada, trata las conexiones forjadas por la Revolución Mexicana entre 1910 y 40, 3 décadas. La segunda parte, que es mucho más corta, más analítica, sugiere ciertas comparaciones a través del tiempo. Entonces, en esa parte, la última parte, brevemente voy a sugerir cómo podemos comparar la Revolución Mexicana con otras revoluciones, no solamente del siglo XX. Entonces, quiero comenzar con conexiones. Por falta de tiempo, conocimiento también, voy a limitar mi análisis al impacto de la revolución en América Latina, omitiendo, por ejemplo, Estados Unidos, que sería un caso importante, pero distinto y ya estudiado en cierta medida por otros historiadores. Aún limitando mi análisis a América Latina, hay serios retos. La región, obviamente, incluye 19 países a partir de México. Y a través de 3 décadas, eso quiere decir más de 500 años país que se puede investigar. Por añadidura, no obstante mucha palabrería académica, la influencia o el impacto de un fenómeno histórico